Bien, entonces tenemos aquí este diagrama que nos dice que tiene una mezcla, perdón, de dos líquidos, Z y N. Acá tenemos esos líquidos contenidos en un matraz y en ese matraz lo que hacemos es colocar un mechero para que se caliente y empiece a ebullir. Acá tenemos el termómetro que nos registra el cambio de temperatura. Acá tenemos el condensador refrigerante con la manguera de salida de agua y la manguera de entrada de agua fría. Y acá por último tenemos el Erlenmeyer, que es donde se deposita la cantidad de sustancia. Acá nos dicen que tenemos una mezcla de dos sustancias líquidas Z y N, las cuales se separan por destilación. La primera porción obtenida contiene un mayor porcentaje de N. De acuerdo con lo anterior, es válido afirmar que. Entonces lo vamos a analizar acá. Muy bien, entonces acá tenemos el mismo gráfico que teníamos en el documento que ya les mostré. Y acá tenemos la mezcla Z más N. Son dos líquidos que vamos a separarlos por destilación. Si no fuesen dos líquidos, obviamente tendríamos que utilizar otro método de separación. En la destilación, ¿cuál es el principio? El principio se basa en la diferencia de puntos de ebullición. Si yo tengo aquí dos sustancias con puntos de ebullición muy cercanos, la destilación posiblemente no sería el método más eficiente para la separación. En este caso, pues tenemos una diferencia de temperatura de ebullición notable. Por lo tanto, Z y N sí se pueden separar por destilación. Bien. Ahora nos dicen que al cierto tiempo del experimento hay una mayor cantidad de N en el Erlenmeyer. ¿Esto qué nos quiere decir? Que N va a ebullir más rápido, va a ebullir primero que Z y por tanto se va a desplazar hasta acá y va a formar el líquido. Por tanto, la concentración de N en el Erlenmeyer va a ser mayor. ¿Esto qué nos da a entender? Que N tiene un punto de ebullición menor que el de Z. ¿Por qué? Porque ebulle primero que Z. Por eso su concentración acá es mayor. Bien, entonces vamos a ver cuál de las respuestas corresponde a la correcta. En la primera nos dice el punto de ebullición de N es menor que el de la sustancia Z. Eso es correcto porque, como dijimos, N ebulle primero que Z, por eso es que está más concentrado acá. Y de esta manera podemos saber que su punto de ebullición sí es menor que el de la sustancia Z. Por tanto, la respuesta correcta es A. La B nos dice que al iniciar la separación hay mayor cantidad de N que Z en el matraz. Esto no lo podemos saber porque puede que hayamos colocado la misma cantidad o cantidades diferentes. Lo único que va a hacer que el porcentaje de N sea mayor acá en este Erlenmeyer, en el Erlenmeyer final, va a ser el punto de ebullición. ¿Por qué? Porque entre más rápido ebulla, pues mayor va a ser la cantidad acá. Acá en C, el punto de fusión de N es mayor que el de la sustancia Z. Eso es completamente falso porque la destilación no se lleva a cabo por diferencia de puntos de fusión, sino puntos de ebullición. Bien, ahora la D dice al iniciar la separación hay mayor cantidad de Z que N en el matraz. Como ya lo dijimos acá en la respuesta B, esto también es falso porque no sabemos realmente si aquí hay mayor cantidad de Z que de N. Simplemente sabemos que N ebulle más rápido, por eso se va a concentrar aquí más rápidamente. Bien, entonces la respuesta correcta es la A. Ahora procedemos a la siguiente pregunta que nos dice lo siguiente. El diagrama muestra el montaje para separar mezclas homogéneas por medio de la destilación. Es el mismo montaje que teníamos en la pregunta anterior con las mismas sustancias. Aquí nos dice, como se muestra en el dibujo, al condensador se encuentran conectadas dos mangueras por las cuales se hace circular agua fría. Debido a esta corriente de agua, se logra que la temperatura en el condensador sea diferente de la temperatura en el matraz. Esto se realiza con el fin de que la sustancia que proviene del matraz A reaccione con el agua, B se transforme en líquido, C aumente su temperatura o D se transforme en gas. Muy bien. Vamos entonces a mirar el ejercicio acá. Acá tenemos el mismo diagrama y decimos que tenemos la mezcla de Z más N, que son dos líquidos.
y como son dos líquidos los vamos a destilar, pero también debemos tener en cuenta que si los vamos a destilar ellos deben tener una diferencia de puntos de ebullición acá TB que sea bastante notable. ¿Por qué? Porque si no sería muy difícil separarlos por destilación, porque el principio de la destilación es la diferencia de temperaturas de ebullición. Entonces si tuviéramos una mezcla aquí con puntos de ebullición muy parecidos, la destilación probablemente no sería el método de separación más recomendable, pero en este caso vamos a asumir que ese no es que esa no es la situación que nosotros tenemos y que estas dos sustancias tienen puntos de ebullición bastante diferentes. También nos dicen acá que nosotros, como ya hemos dicho, ahí tenemos una corriente de agua aquí conectada, aquí como la podemos ver, lo que estoy señalando, y acá entra el agua fría. Vamos a hacerlo, mirarlo desde acá, este gráfico. Entra la corriente de agua fría y va a salir otra corriente de agua a una temperatura mayor que la que entró. ¿Qué quiere decir esto? Que este líquido, este vapor que está pasando acá, obviamente tiene una mayor temperatura que el agua fría que entra y le va a transmitir calor, haciendo que la temperatura del agua de salida aumente. Al llevarse a cabo este intercambio de calor aquí en el condensador, ¿qué va a suceder? El vapor que va pasando por el centro, que es el proveniente del matraz, va a enfriarse y va a cambiar de fase, se va a volver un líquido. Por eso es que pues esto lo llamamos un condensador, porque pasa de la fase de vapor a la fase líquida. Muy bien, entonces vamos a buscar la respuesta correcta dentro de las opciones que tenemos acá. La primera, ¿reaccione con el agua? No, va a ser incorrecta. ¿Por qué? Porque ya dijimos que acá el vapor va a pasar por un tubo y el agua va a pasar por otro compartimiento diferente. Por lo tanto, no se van a encontrar, no van a estar en contacto para reaccionar. De esta manera, el agua no reacciona con la sustancia que proviene del matraz. La B se transforma en líquido. Esta es nuestra respuesta correcta porque ya dijimos que acá entra como vapor, hace un intercambio de energía de calor con el agua y se condensa porque su temperatura baja. La C es falsa porque ya dijimos, para que se vuelva líquido tiene que disminuir su temperatura y no aumentar. Y la D también es falsa porque si se transforma en gas querría decir, 1, ya lo tenemos como gas, y 2, también querría decir que aumenta más aún su temperatura y eso no es lo que está sucediendo. En conclusión, la respuesta correcta es la B. Bien. Ahora nos dicen que en la tabla se muestran datos sobre algunos indicadores de pH. Vamos a ver la tabla que está aquí arriba, esta tabla. Entonces acá tenemos el indicador, el punto de viraje y el color al que va a cambiar a partir de este punto de viraje. Por ejemplo, entonces yo tengo el anaranjado de metilo que está acá. Bien, entonces el anaranjado de metilo, yo lo que voy a hacer acá, aquí, bien, tengo el anaranjado de metilo. Entonces el punto de viraje acá es 4, pero igual vamos en la escala de pH, vamos a ubicar acá el punto más ácido, el punto neutro que es el pH 7 y el punto más básico que es el pH 14. Acá ubicamos el punto de viraje del anaranjado de metilo y decimos que si baja el pH, entonces va a cambiar hacia anaranjado y si sube va a cambiar hacia amarillo. Entonces de esta manera eso nos serviría para saber si, por ejemplo, tenemos una sustancia y le colocamos el indicador y me cambia de alguno de estos colores, querría decir que estamos en un pH cercano a 4. Bien, ahora lo que nos preguntan es lo siguiente. Nos dicen que, de acuerdo con esos datos, para clasificar algunas sustancias únicamente como ácidos o bases, el indicador más adecuado es anaranjado de metilo, fenoftaleína, violeta de metilo o azul de bromotimol. Bien. Acá tenemos que un ácido es una sustancia que tiene un pH menor a 7 y una base es una sustancia que tiene un pH mayor a 7. Por tanto, como ese es el punto en común, el pH neutro,
tenemos que buscar un indicador que realice su viraje en el pH 7. Porque así podemos, pues, en el momento que agreguemos el indicador a la sustancia, vamos a ver si es un ácido o una base de acuerdo al cambio de color. Vamos aquí a mirar en la tablita y el único indicador que tiene punto de viraje 7 es el azul de bromotimol. Entonces, cuando tengamos un ácido, vamos a tener color amarillo, y cuando tengamos una base vamos a tener color azul. Entonces la respuesta correcta acá en este caso es la D. El azul de bromotimol va a ser el indicador que usemos para saber si las sustancias son ácidos o bases en este caso. Bien, ahora vamos a pasar a la sección de profundización. Bien, entonces tenemos la profundización en química y vamos a empezar con los aspectos analíticos de las sustancias. Acá tenemos estas dos preguntas inicialmente, que nos dicen que las vamos a contestar con esta información que tenemos acá. Bien. Bien, entonces nos dicen que tenemos 3 moles de K, que los colocamos en 4 globos diferentes. Cada globo lo tenemos a una temperatura diferente, como muestran acá, y eso me da un volumen diferente de gas. Bien, aquí podemos ver, por ejemplo, que para la temperatura más alta, que es 273 Celsius, tenemos un volumen grande, el más grande de todos los globos. Y para una temperatura muy baja, como de menos 173 grados centígrados, vamos a tener el menor volumen. El volumen acá para el globo 4 no lo registran. Bien, ahora nos dicen que si se disminuye la temperatura del globo 3 hasta menos 10 grados centígrados, es muy probable que... Aquí nos vamos a dar cuenta que la respuesta que vamos a deducir como correcta no está dentro de estas opciones. Vamos a verlo. Entonces, aquí, vamos a subirlo un poco. Tenemos los 4 globos, ¿bien? Y estos globos los vamos a llenar con gas K. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cada uno va a estar a una temperatura diferente. Pero vamos a ver qué pasa cuando yo aumento o disminuyo la temperatura en ese mismo globo. Entonces yo tengo 3 moles de K en un globo con un volumen 1, y yo le aumento la temperatura. ¿Qué va a pasar? Las moléculas de gas que yo tenía aquí inicialmente van a aumentar su energía y por tanto van a empezar a desplazarse más rápido y se van a separar más unas de otras, ocasionando un aumento en el volumen del gas y por ende pues un aumento en el volumen del globo. Entonces aquí entre estos dos el volumen 1 va a ser menor al volumen 2 por el aumento de temperatura. Pero si en cambio yo disminuyo la temperatura teniendo la misma cantidad de moles de gas, lo que va a pasar es que la velocidad o la energía que tienen las partículas de gas va a disminuir y por tanto el volumen va a disminuir también. Entonces aquí este volumen sería menor a este volumen 1. Ahora, esa sería la respuesta correcta. Si yo disminuyo, como nos dicen acá, aquí voy a disminuir la temperatura del globo 3, que está a 100, y la disminuyo a menos 10, lo más probable es que el volumen del gas disminuya. Pero como podemos ver acá, la respuesta no está dentro de las opciones. De esta forma, esto es un ejemplo simplemente para ver que en algunas ocasiones hay problemas de redacción y la respuesta correcta no va a estar dentro de las opciones. Pero nosotros, sin embargo, podemos deducir la respuesta sin tener que tener aquí estas 4 opciones. Porque nosotros simplemente vamos a leer e interpretar la pregunta bien y vamos a poder ser capaces de deducir la respuesta correcta. Bien.